La Vía de Parrilla es un podcast donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy les voy a hablar de los años. Así es, señores. Los años, el papá de los meses, el abuelo de las semanas, el bisabuelo de los días. Le vamos a hablar de los años. O como se dice en Venezuela, los años. Hoy conoceremos bien la historia de los años y cómo han sido parte fundamental de la evolución humana y lo más importante, aprenderemos cómo eran los años antes de Cristo y de hecho, ¿por qué los años vienen después de Cristo antes? O sea, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó con Cristo? Porque, spoiler alert, Cristo no es que nació en el año 0 y mucho menos es que los años se inventaron hace 2023 días. No, esto ocurrió después y lo hablaremos aquí. Así que antes que se nos acabe el tiempo o los años, arranquemos esta labia que será perfecta para una conversación en la fila de un banco. Años, según la Real Academia Española, es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol y equivaldría a 365 días. Pero ya va, esto es una definición que se consideraría astronómica porque está construida alrededor del tiempo que tarda el planeta en darle la vuelta al Sol. Ahora, hay un detalle importante a destacar acá. La Tierra no tarda exactamente 365 días en darle la vuelta al Sol. No, la Tierra le da la vuelta al Sol con algunos decimales e igual que un estudiante que se le está quedando una materia, pero tiene esos decimales ahí, hay que redondear, en nuestro caso, hacia abajo. ¿Por qué? Porque la Tierra le da la vuelta al Sol en 365.25 días, lo cual hace poco preciso que quisiéramos medir así todo el tiempo. Es por esta razón que en la actualidad existen los años bisiestos, porque es así como cada 4 años se complementan las fracciones restantes, haciendo que el año dure 366 días. Es como pagarle al tiempo el día ese que le estamos robando. Mire, yo le voy a robar un día cada 4 años y después, ¡pum!, se lo doy. ¿Le parece? Ojo, esta forma de medir el tiempo, o sea, girando la Tierra alrededor del Sol, es una forma que viene oficialmente del calendario juliano y aunque fue propuesto en el año 46 a.C. por Julio César, que en esa época no se llamaba 46 a.C. porque Cristo no había ni nacido, ni sabía que iban a nacer. Ellos no es que decían, vamos a poner los años hacia atrás esperando que en el futuro ocurra algo que yo aún no sé ni creo. No, se llevan otros años y 46 años antes de que ocurriera ese evento, que es Cristo, ya existía el calendario, que era el que giraba alrededor del Sol y decían, esto es un año. Pero en el año 1582 después de Cristo, el Papa Gregorio XIII estaba justamente inconforme con el calendario juliano y mandó a ajustarlo. Capaz era porque este Papa cumplía el 29 de febrero y decía, ajá, y mi día, y es así como el Papa Gregorio XIII ajustó el calendario que tenemos en la actualidad que se llama calendario gregoriano y se convirtió desde 1582 en el calendario oficial de Occidente, tanto de Europa como de sus colonias, o sea, nosotros. Y de hecho es el que actualmente se utiliza prácticamente en todo el mundo o prácticamente para cualquier transacción en todo el mundo, que al final es lo que importa, o sea que el año termina el 31 de diciembre. Tanto el calendario juliano como el calendario gregoriano agregan un día extra cada 4 años al año, valga la redundancia, pero estamos hablando de años. Sin embargo, mientras el calendario juliano moderno establece que el año dura exactamente 365.25 días, el gregoriano indica que la Tierra le da la vuelta al Sol en 365.242 días. Y aunque actualmente se considera que ambas formas de medir el año están sincronizadas, en el año 4000 los dos calendarios se van a llevar un año de diferencia, o sea, que si usted está viendo esto en el año 4000, debo decirle que tiene un día de diferencia en comparación al otro. O sea, que usted le puede decir a su jefe, hoy era ese día. No, yo estoy con el calendario juliano, éramos un día después, perdón, me confundí. Ahora que explicamos, cuando Jesús nació, los años ya se contaban bajo el sistema impuesto por el emperador Julio César. O sea, que como fue 46 años antes cuando se impuso, Jesús nació en el año 46 del calendario juliano.
O sea que en el calendario juliano estaríamos 46 años después de este año. O sea, estaríamos en el año 2069. Aunque con el nacimiento de Jesús también ocurre un problema. Y es que con exactitud no se sabe en qué año nació ese señor. Bueno, o ese niño, o ese bebé. Sin embargo, se ha llegado a un consenso arqueológico. O sea, entre la comunidad de arqueólogos han podido determinar que lo más probable es que Jesús haya nacido en el año 6 antes de Cristo. O sea, que Jesús haya nacido 6 años antes de Jesús mismo. O sea, usted dice, ¿cómo es posible que Jesús nació 6 años antes de que naciera si los años se cuentan desde que Jesús nació? Bueno, porque así es la historia, muchachos. Lo que pasa es que el sistema de antes y después de Cristo se inventó en el siglo VI y no se aceptó de manera general en Europa hasta el siglo XI. Y este sistema se lo debemos a un monje llamado Dionysius Exigius o Dionisio el Exiguo, que le decían exiguo por su baja estatura, que le estoy dando un buen apodo para la gente de baja estatura. ¡Ey, exiguo! Este sistema fue pedido al monje Dionisio por el Papa San Juan I para separar a la era de Cristo de la era pagana, o sea, los años antes de la existencia de Cristo y del catolicismo y los años desde que el catolicismo tiene forma. Y en esa época no se tenían arqueólogos ni gente especializada para determinar la fecha correcta en la que nació Cristo. Entonces se pelaron por aproximadamente 6 años. Igualmente, no crean que los cristianos están completamente adueñados del sistema de contar años. Aunque lo pareciera, no es así. Por ejemplo, en China existe otro conteo de años. En el año chino estamos en el año 4721. Y su año nuevo se celebra entre el 12 de enero y el 20 de febrero. A estos chinos sí les gusta la fiesta. Y toma en consideración no solo la vuelta a la Tierra al Sol, sino también los ciclos lunares que haya. El calendario chino fue establecido 2000 años antes de Cristo por la dinastía Xia y claro, ha tenido unas variaciones a lo largo del tiempo, pero se mantiene más o menos igual. Los musulmanes también tienen su propio calendario en el cual ellos estarían en el año 1445 y es un calendario lunar en donde cada luna le da un inicio al mes. Este calendario se remonta al año 622 de los católicos, cuando el profeta Mahoma y sus seguidores emigraron de la Meca a Medina, el origen de mi apellido, en un evento conocido como la Égira, que vendría siendo su después de Cristo, o sea, antes de la Égira y después de la Égira. Y su calendario, de la misma forma que el chino, mezcla el sol y la luna. Otro calendario que también es muy famoso y reconocido es el calendario judío, que comienza a contar los años desde lo que para ellos es el inicio de la Tierra, que vendría siendo hace 5782 años. Vale recalcar que para la ciencia la Tierra no se creó hace 5782 años, no, se creó un poquito más atrás. Se dice que la Tierra se creó hace 4600 millones de años. Que menos mal que no nos guiamos con el calendario de la ciencia, porque escribir eso todos los días en el colegio, hoy estamos a 3 de enero del año 4600 millas y me cansé, maestra. Y de hecho, 4.600 millones de años, que sería lo que según la ciencia tiene la Tierra, si lo comparamos con el resto del universo sería muy poco, sería una Tierra muy joven, porque por ejemplo, se estima que el universo tiene una cantidad de años que... O sea, no se lo puedo decir ni con palabras ni nada, se los voy a poner aquí. Se estima que el universo tiene esta cantidad de años. También existe algo que se llama el calendario cósmico, que vendría siendo una forma de medir la proporción de los eventos que han ocurrido en el universo desde el Big Bang, que se considera el inicio del universo que tenemos ahora. Así pone como referencia el calendario gregoriano para que tengamos una idea de las dimensiones del tiempo del universo. ¿Qué quiere decir esto? Este calendario cósmico establece que imaginemos que el Big Bang ocurrió el 1 de enero. Nuestro sistema solar se comienza a formar el 9 de septiembre, o sea, todos estos meses imaginarios, nuestro sistema solar ni existía. El 30 de septiembre es en donde se comenzaría a formar la vida en la Tierra. Y nosotros estaríamos ahora el 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se va a acabar el mundo? No. A medida que van pasando los años se va moviendo el 31 de diciembre, pero es una forma de medir la magnitud y el tiempo que ha vivido el universo. O sea que nuestro sistema solar solo ha existido el último cuarto de la vida del universo. Por otro lado existen los años luz, que uno siempre los oye en la película, pero no se equivoquen, los años luz no son una medida de tiempo, es una medida de distancia. Es una medida que indica cuánto recorre la luz en un año en la Tierra.
y esta medida equivaldría a 9400. Ay no, es un número muy grande, muchachos. Se lo vuelvo a poner aquí en la pantalla porque no se los puedo decir. La velocidad de la luz equivaldría a... Ahora, toda esta mezcla de calendarios evidentemente ha causado un poco de confusiones e inconsistencias históricas. Un ejemplo es Rusia, cuando se adoptó el calendario gregoriano, apenas el 1 de febrero de 1918, tuvo que pasar directamente al 14 de febrero. O sea, en Rusia, en 1918 era 1 de febrero y al día siguiente 14 de febrero. Y la gente que cumplía años en ese año se jodió. Shakespeare y Cervantes, estos grandes escritores, murieron el mismo día, o sea, el 23 de abril de 1616, pero a la vez no murieron el mismo día. ¿Por qué? Porque Cervantes sí murió el 23 de abril de 1616, según el calendario gregoriano, que era vigente en España desde 1582, pero Shakespeare murió el 3 de mayo de 1616, según el calendario juliano vigente en Inglaterra hasta 1752. O sea, como eran calendarios distintos, tenían días distintos, y cuando utilizaron el mismo calendario dijeron, ay, yo creo que esto sí murió en el mismo día. Lo mismo pasó de cierta manera con Santa Teresa de Ávila, que murió el jueves 4 de octubre de 1582 y fue enterrada el día siguiente, 15 de octubre de 1582. Pero duró muerta todos estos días. No, es que se cambió un calendario al otro y se corrieron los días. Ojo, y todo esto de los años es para tener una idea de lo confuso que puede ser la medición del tiempo, pero si nos apegamos a la física, a Einstein y a la película Interestelar, el tiempo y la percepción que tenemos como tiempo depende de la gravedad y otras fuerzas a nuestro alrededor. Así que lo que para nosotros podría ser un año, para otros lugares con otras gravedades y otras fuerzas podrían ser muchísimos más o muchísimos menos. Y ustedes podrían decir, wow, pero esto es dificilísimo de entender. Yo le diría sí. Por eso es que Christopher Nolan en la película Interestelar al final tuvo que decir, ¿sabe qué? La respuesta a todo esto es el amor. Porque es que si no, no puedo explicar esto, es difícil. Así que, ¿qué aprendimos hoy? Pues que si ustedes creen que es difícil sacarse una partida de nacimiento en Venezuela, no les puedo ni contar cómo era sacarse una en Jerusalén hace 2000 años. Así que ya saben, mis amigos, si están llegando tarde a una parrilla y les van a reclamar, ustedes les dicen que el tiempo es relativo, que depende de la gravedad y que los disculpen porque se les olvidó el hielo.